Hola amigos, como les había anunciado, estoy haciendo este video a manera de resumen de la clase de la articulación del hombro que tuvimos el sábado. Entonces vamos a empezar viendo la estructura ósea del hombro, en la que podemos ver tres huesos, que es la clavícula, la escápula u omóplato y el húmero, que es el hueso del brazo. Aquí tenemos la vista anterior y la vista posterior. Ahora vamos a ver las partes de los huesos, o también llamadas los reparos anatómicos. Empezando por la escápula u omóplato, vemos en la parte posterior tiene una espina que divide la parte posterior en una fosa superior o supraespinosa y la fosa inferior o infraespinosa. Esta espina termina en un proceso llamado acromion. Por otro lado, en la parte anterior tenemos el proceso coracoides, o también llamado apófisis coracoides, y en la parte más lateral tenemos la cavidad glenoidea, que es donde se articula la cabeza del húmero. Viendo la clavícula, vemos que es un hueso en forma de S, aplanado, y tiene una articulación por un lado con el acromion de la clavícula, el acromion de la espina del omóplato, y por el otro lado tenemos la articulación con el esternón y la primera costilla. Como podemos ver, hay varias rugosidades y es aquí donde se insertan los ligamentos que le van a dar estabilidad tanto a la clavícula como a toda la articulación del hombro. Acá tenemos el húmero, que como vemos es el hueso que forma el brazo. El húmero tiene una cabeza redondeada que se va a articular en la cavidad glenoidea de la escápula. Tiene dos procesos o protuberancias, se llama protuberancia menor, protuberancia mayor, también conocidas como troquín y troquíter, la mayor. Entre estas dos protuberancias podemos ver un surco, que es donde pasa el tendón largo del bíceps, y podemos ver también un surco radial, que es por donde pasa el nervio radial. Ahora pasando a los ligamentos, como podemos ver, estos huesos están simplemente puestos uno sobre otro y no hay realmente un encaje, por lo que la articulación del hombro es bastante frágil y tiende a lesionarse con facilidad. Pero tenemos para esto a los ligamentos, que son los que van a, de alguna manera, mantener unida toda la estructura del hombro para evitar lesiones y para mantener todo en su lugar y facilitar el movimiento. Podemos ver cómo cada articulación está recubierta o unida con un ligamento. Tenemos los ligamentos coracoclaviculares, que van de la clavícula a la apófisis coracoides. Tenemos el acromio clavicular, que va del acromion hacia la clavícula. El ligamento coraco-acromial desde la apófisis coracoides hacia el acromion. Y acá tenemos todos los ligamentos glenohumerales, que son tres: superior, posterior y anterior, que cubren toda la unión entre la cavidad glenoidea o fosa glenoidea y la cabeza del húmero. Acá tenemos nuevamente una vista con los ligamentos más importantes señalados. Ya los hemos mencionado, así que lo vamos a pasar. Y finalmente tenemos la capa muscular, que es la que va a darle movilidad a toda esta estructura. Tenemos tres grupos: el grupo posterior, el grupo externo y el grupo anterior. Los músculos del grupo posterior se insertan todos en la clavícula, en la escápula u omóplato. Algunos de ellos también se insertan en la clavícula. Tenemos el grupo externo, que es el deltoides, que va a cubrir toda la estructura. Y en el grupo anterior tenemos principalmente el pectoral mayor como músculo superficial, y por debajo de este y por debajo de la clavícula también vamos a tener
los músculos profundos como el subclavio y el pectoral menor. Acá podemos ver algunos de los músculos. En la parte anterior tenemos el músculo subescapular, que se inserta en la cara anterior de la escápula y se inserta en el troquín o en la protuberancia menor del húmero. Y aquí tenemos, por otro lado, el supraespinoso en la parte posterior, en la fosa supraespinosa. Se inserta sobre la fosa supraespinosa y se inserta en el húmero. Tenemos el infraespinoso, a su vez se inserta en la fosa infraespinosa y en el húmero. Y tenemos el músculo redondo menor, que también viene desde la escápula a insertarse en el húmero. En esta imagen también falta el redondo mayor, que se inserta por debajo del redondo menor y se inserta por delante del húmero, es decir, le va a dar una vuelta al húmero para insertarse por la parte anterior del húmero. Viendo los músculos anteriores, tenemos el pectoral mayor, que se inserta en la clavícula, se inserta en el esternón y se inserta lateralmente en el húmero. Y por otro lado tenemos el deltoides, que es el músculo que cubre toda la estructura del hombro, que se inserta principalmente en la clavícula, rodea la clavícula y se va hacia atrás, insertándose en el acromion, y por debajo se inserta en el húmero. Acá tenemos la imagen del deltoides. Vemos cómo se inserta en la clavícula, en el acromion de la espina y cómo se inserta en el húmero. El deltoides está dividido en tres porciones: porción anterior, la porción medial o porción media y la porción posterior. Ahora podemos ver las funciones del hombro también. Vamos a ir viendo una por una y vamos a ver qué músculo es el que cumple cada una de sus funciones. La flexión del hombro es la elevación frontal, llamado en otras palabras, pero el nombre correcto vendría a ser flexión del hombro. Los músculos involucrados en este movimiento son principalmente el deltoides y en mayor proporción el deltoides anterior y el pectoral mayor, con también alguna ayuda del subescapular y del bíceps braquial. Podemos ver que la flexión del hombro va desde los 0 grados hasta los 90 grados y luego la elevación puede ser hasta los 180 grados. En el caso contrario también tenemos la extensión, en la que contribuyen los músculos principalmente dorsal ancho y redondo mayor. El redondo mayor, como ya vimos, se inserta también en la escápula y en la parte anterior del húmero. Y la extensión se puede realizar desde los 0 grados, es decir, en posición completamente vertical, hacia atrás o hasta un ángulo de 50 grados aproximadamente. Claro que también depende de la flexibilidad de cada persona. Luego tenemos la abducción. La abducción es la separación del brazo sobre el cuerpo. Entonces, si la posición neutral está en 0 grados y queremos separar